Hola a todos, ¿cómo están? Este mes de octubre estamos pensando en equipar a la familia. Creo que sobre el tema familiar hay tanto para compartir desde lo que la Biblia nos enseña. El domingo anterior estuvimos pensando en el Salmo 127 y básicamente enfatizamos la importancia de que pudiésemos responder cada uno la pregunta: ¿quién está edificando nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia? Y ahí podemos ampliarlo, ¿sí? Es decir, el trabajo, la carrera, la iglesia, nuestra congregación. Porque dice ese salmo: si el Señor no edifica mi casa, en vano se esfuerzan los que la edifican. Y bueno, y es nuestra oración, y espero que sea así también, que vos ya hayas aceptado el desafío de hacer las correcciones necesarias y que le des al Señor nuestro Dios el primer lugar en tu vida personal, en tu casa, en tu familia. ¿Cuánto necesitamos de edificar familias fuertes, saludables en el Señor? Por supuesto, subrayamos de que no hay en absoluto una familia perfecta. Ese ideal de familia perfecta, que está todo bien, que no hay ningún problema a la vista y cada integrante de los que componen la familia están todos bien. Bueno, es un error, una falacia, porque sí la Biblia nos habla de familias de todo tipo que pasaban problemas, dificultades, lo que hoy en nuestro tiempo le hemos denominado o hemos escuchado, ¿no? Desde los medios, cuando hablan de la familia, lo que se dice de familia disfuncional. Pero bueno, para introducirnos un poquito en la temática, en esta mañana lo hemos titulado: ¿Es mi familia disfuncional? Y ahí nos preguntamos: ¿te has sentido alguna vez en conflicto dentro de tu familia? ¿Sentís que las dinámicas familiares no siempre son saludables? Claro que sí, todos tenemos conflictos, siempre hay alguna situación en el hogar, en la familia, en la cual van surgiendo. El punto es cómo las podemos resolver. Muchas familias pasan por dificultades que no siempre son obvias desde afuera. A veces la competencia, las preferencias de los padres o los secretos pueden dañar las relaciones familiares. Por eso que quisiera en esta mañana que podamos leer, caminar un poquito sobre la historia de la familia de Isaac, Rebeca y de sus hijos, Jacob y Esaú, porque ellos es un ejemplo claro de cómo las disfunciones familiares pueden causar caos. Pensá en una familia en donde los padres claramente tienen un favorito. ¿Lo tenés en mente? Tal vez porque le dan más libertad o se sienten más orgullosos de él. La pregunta es: ¿cómo te sentirías si fueras el hermano o hermana que parece menospreciado? ¿Te has puesto a pensar? Bien, la Biblia cuando habla respecto a esta familia, lo encontramos el desarrollo de su historia, de su biografía, al menos en parte, en el libro del Génesis. Y en el capítulo 25 en adelante comienza todo el desarrollo donde nos cuenta toda la historia, cómo se fue concatenando y sumando la familia, el matrimonio de Isaac y de Rebeca, y de cómo también ellos, interesante, porque también Isaac era una persona de fe, había recibido la fe de su papá, de Abraham, y él la continuaba en esa relación que también tenemos que pensar, ¿no? En ese puente de siglos distante, en el momento que leemos esta palabra del Génesis a el siglo XXI. Es decir, pasaron 21 siglos, entonces tenemos que tratar de ubicarnos en el contexto primario de esta gente, de estas familias, porque tampoco no es la idea en esta mañana de caer encima
y poner en el tapete a la familia de Isaac y Rebeca y bueno, juzgarlos, sino que podamos también ver, hay puntos fuertes como hay puntos débiles, pero que nosotros debemos de tomar los ejemplos y los antiejemplos, erradicarlos, no seguirlos, y los buenos ejemplos, seguirlos. Bueno, lo cierto es que Génesis 25-28 dice el texto, ya cuando los hijos crecieron, Isaac y Rebeca tuvieron 2 hijos, Jacob y Esaú, que eran gemelos, y dice la Biblia, y amaba Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces, acá vemos un claro problema de favoritismo. Isaac y Rebeca, es evidente que no estaban en unidad como padres. Cada uno tenía un hijo favorito. Y esto creó una rivalidad entre los hermanos, promoviendo celos, competencia, división. En una familia como la nuestra, una familia de estos tiempos, esto podría verse cuando un padre siempre apoya más a uno de los hijos en lugar de ser imparcial. ¿Qué pasa cuando solo uno de los hijos recibe toda la atención y los elogios? Evidentemente, las relaciones se resienten y la competencia aparece. Por eso que la Biblia enseña la importancia de la unidad familiar y la justicia. En el Nuevo Testamento, en Colosenses 3:21, se nos advierte a los padres a que no provoquemos a nuestros hijos, dice, para que no se desanimen, no provoquen a ira a los hijos, no se exasperen, para que no se desalienten. Y por eso que es oportuno también, frente a la historia de Isaac y Rebeca, donde cada uno de ellos tenía un hijo predilecto. Isaac amaba a Esaú porque era un muchacho de acción, un muchacho que le gustaba el campo, le gustaba la destreza, le gustaba la caza de animales, y es evidente que Isaac todo eso le atraía. y a la mamá, a Rebeca, se inclinó y amaba particularmente, profundamente a Jacob. Nos describe la Biblia que Jacob era un muchacho tranquilo, un muchacho del hogar, un muchacho quieto, diríamos que estaba más al lado de la mamá y dentro de la casa, y tal vez no le gustaba las demás cosas que se caracterizaba Esaú. Por eso que nosotros los padres, es tan oportuno, importante, conocer a cada uno de nuestros hijos, aceptar a cada uno de ellos de acuerdo a cómo son, no imponer absolutamente nada en la vida de nuestros hijos. Si nosotros observamos que si tenemos un hijo que tiene mayor inclinación hacia el arte, hacia la música o hacia los idiomas, pero tal vez no es un joven que le guste el deporte, no sé, que le gusten los deportes de riesgo, o trabajar manualmente con sus manos, aprender un oficio práctico, lo que fuese, ¿no? Entonces uno como papá tiene que estar atento y saber que cada uno es distinto uno del otro, y que cada uno, nosotros como papás tenemos que ir descubriendo que hacia dónde están inclinados para poder lanzarlos a la vida y que puedan desarrollar todo el potencial, que puedan alcanzar las metas que se vayan proponiendo en la vida, respetar a cada uno en su individualidad, y que no todos sean iguales o tengan que ser nuestros hijos como es uno. Cada quien es cada quien, y nosotros tenemos que respetar también esto y darnos cuenta para poder lanzarlos a la vida y puedan llegar mucho más allá en la vida de lo que hemos llegado nosotros. Por eso que tenemos que evaluarnos nosotros también en el contexto de los hermanos, cómo nos comportamos en nuestro círculo familiar. Hay favoritismo, hay parcialidad.
Si es así, ¿cómo podemos contribuir a la reconciliación y la justicia en la familia? Porque si caemos en este antiejemplo de Isaac y Rebeca, que cada uno tenía su hijo favorito, esto, si no rompemos ese ciclo, si ese es el caso, y no somos imparciales con cada uno de nuestros hijos, amando a cada uno, es decir, y brindándonos a cada uno equitativamente, cuidarlos a cada uno de ellos, si no rompemos el ciclo, si es que hay un favoritismo y no lo frenamos, no hacemos un corte, esto va a conducir al caos, al desorden, a la competencia entre los hijos, a la rivalidad, al enojo, a la ira y tantas cosas. Por eso que podemos ir a otro texto en Génesis 27 del 5 al 17, ahí vemos que como Rebeca, la mamá, ayuda a Jacob a engañar a su padre para recibir la bendición que le correspondía al hijo mayor, a Esaú. Aquí vemos cómo Rebeca, al manipular la situación para beneficiar a Jacob, enseña a su hijo a engañar, fracturando aún más las relaciones familiares. El engaño de Jacob no solo afectó a su hermano, sino que también creó distancias profundas en la familia. Y creo que estos pasajes aquí en el libro del Génesis, esta historia de familia, el engaño de Jacob, también a su propio hermano y a su papá, para quedarse con la bendición, fue una manipulación y un engaño terrible, consecuencias muy fuertes para la fractura de la familia. Y también nosotros tenemos que trazar este paralelo con nuestra familia hoy, con tu familia como la mía, porque esto podría verse, lo que le sucedió a ellos, cuando los padres o los hijos utilizan mentiras o manipulaciones para obtener lo que quieren. Por ejemplo, si un hermano engaña a los padres para conseguir un permiso que a los demás no se les concede, ¿qué tipo de tensión creará esto? El engaño, la manipulación pueden parecer soluciones rápidas, pero siempre tienen consecuencias a largo plazo. Efesios 4:25 nos dice la Biblia que debemos despojarnos de la mentira y hablar con la verdad. ¿Estás siendo honesto en tu familia? ¿Cómo podés empezar a ser un agente de verdad y de paz en tu hogar? Bueno, son preguntas que cada uno debemos de responder, ¿sí? Toda la situación que rodeó a la familia de Isaac y Rebeca y sus hijos, fíjate el alcance, esta fractura familiar, los engaños, las mentiras, por no caminar en la verdad, por no corregir a tiempo, por no disciplinar a tiempo a estos hijos ya grandes. La Biblia dice que cuando se entera Esaú de lo que hizo su hermano, en Génesis 27:41, dice la Biblia, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Fíjense estas expresiones de odio, de aborrecimiento por parte de Esaú a Jacob. Todo el contexto que te animo y te desafío a que lo vayas leyendo en tu casa, con tu familia esta semana, te vas a dar cuenta cómo en este caso Jacob escuchó a su mamá. Es evidente que en este caso Rebeca lo manipuló a este hijo, pero Jacob es responsable también de sus actos. Él podría haber frenado esta cuestión, pero no, avanzó, no se comportó realmente como debió haberse manifestado. Por eso que las consecuencias del favoritismo en una familia, los padres que tienen favoritos, el engaño,
la falta de comunicación llevaron a un conflicto intenso entre Jacob y Esaú. El resentimiento de Esaú hacia Jacob fue tan profundo que planeó matarlo. La disfunción familiar no solo afectó sus relaciones, sino que puso en peligro sus vidas. En la actualidad, lo traemos ahora a nuestro plano, a nuestras situaciones domésticas, a nuestra familia. Pensemos, la falta de perdón, el resentimiento pueden no llevar a situaciones tan extremas, pero sí pueden destruir relaciones, causar distancias emocionales profundas. ¿Cuántas familias vos y yo conocemos que están divididas por heridas no sanadas, peleas no resueltas o resentimientos guardados por años? Por eso que esta mañana, este día que estamos compartiendo, esta charla, este mensaje, recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús, el Señor, nos llama a perdonar, incluso en situaciones difíciles. El Evangelio de Mateo registra en el capítulo 18, versos 21 y 22, nos dice que debemos perdonar 70 veces 7. En tu vida, pensá por un momento, en el contexto de tu casa, de tu hogar, de tu familia, de tus familiares. ¿Hay alguien en tu familia a quien necesitas perdonar? ¿Estás dispuesto a romper el ciclo de disfunción familiar? Es mi oración que el Señor te guíe y te ayude a dar ese paso de abrir tu corazón, de soltar, de extender el perdón o recibir el perdón de aquellos que quieren componer quieren componer una situación de distanciamiento, que quieren reconciliarse con vos, o vos necesitas reconciliarte con alguien. Por eso que la Biblia siempre nos presenta también estas realidades de familias imperfectas, como esta familia, pero que la gracia de Dios, el amor de Dios y Dios saliendo al encuentro de esta familia, porque es precioso cuando vos tenés la historia completa, como puede pasar en la vida tuya, en tu familia, como en la mía. No demos por sentado que está todo terminado, que ya no hay más nada que hacer, que no vamos a reconciliarnos, o que ese hijo que está distanciado por de malas decisiones mías en mi casa, porque tal vez fui injusto en mi trato, en mi acompañamiento, o porque yo como papá, mi favorito fue una de mis hijas o uno de mis hijos, y en el tiempo de esos los hizo a ellos pelearse o estar resentidos con uno, y tal vez lo han expresado o no. Pero lo cierto es que la Biblia nos da siempre la salida y vemos cómo el Señor en su gracia, en su bondad, sale a nuestro encuentro, como le pasó también a esta familia, en el caso puntual, también a Jacob, como a Esaú. Cuando leas toda esta historia es apasionante y muy conmovedora, porque esta situación, esta disfunción familiar provocó el distanciamiento de Jacob de su propia familia. Jacob tuvo que huir de su casa por el engaño cometido a su papá y en especial a Esaú, porque éste quería matarlo, como sabemos. Y vos fíjate que esta madre que tomó malas decisiones, que no se comportó realmente como debe ser, manipulando, engañando a su esposo, instigando también a este hijo, sufre también la consecuencia, porque cuando Jacob se va del hogar a otra tierra lejana, su mamá jamás volvió a verlo. Y esto puede pasar, por eso que estamos a tiempo de recomponer, restaurar, reconciliar relaciones, porque nunca es tarde si estamos en pie, de volver a casa, de regresar a nuestro hogar, pedirnos perdón. Por eso que para Jacob
toda esta historia que te la comparto en minutos, para Jacob fueron más de 20 años de estar lejos de su casa. Pasaron los años, Jacob formó familia, tuvo hijos, como Esaú tuvo familia, tuvo hijos. Ya Isaac a estas alturas tenía más de 130 años o más, como 100, no quiero decir algo que no es, no recuerdo ahora si tuvo más de 130 o 180 años. Creo que 180 años, después lo podés chequear ahí en la Biblia. Pero Dios le salió al encuentro de Jacob y el Señor transformó la vida de Jacob y le salió el sol a Jacob. Y Dios le cambió su vida, lo transformó y le cambió el nombre, porque Jacob pasó a ser Israel, porque Dios le dio ese nombre. Y la Biblia cuenta en Génesis 33:4 que hay una historia preciosa de reconciliación, y una historia de reconciliación que puede ser la tuya, en tu vida personal, en tu historia familiar. Y dice la Biblia en 33:4 que Esaú, aquel que lo quería matar a su hermano, dice, corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Un abrazo entre hermanos. Más adelante, en el mismo capítulo 33, verso 10, le expresa Jacob a Esaú, diciéndole, cuando te veo es como ver el rostro de Dios, a su propio hermano. Esos cambios, esas transformaciones de carácter, esos milagros los hace Dios. Cuando uno viene al encuentro de Él, cuando uno se humilla delante del Señor, cuando uno reconoce los errores cometidos y cuando los confiesa a Dios y busca restaurar relaciones. Por eso que finalmente ellos se reencuentran. Y aunque el engaño había causado mucho dolor, en el momento de la reconciliación vemos un acto de gracia, de perdón, también por parte de Esaú. Indudablemente, Dios trabajó en el corazón de ambos, tanto en Jacob como en Esaú, llevándolos a una restauración que parecía imposible. Hay muchas familias que después de años de separación o conflictos logran reconciliarse. Tal vez conocés vos esas historias de padres, de hijos, que tras años de distanciamiento logran perdonarse y empezar de nuevo. Quiero decirte por último, Dios es un Dios de restauración. No importa cuán roto o disfuncional pueda parecer tu familia, Dios puede traer sanidad. Así es, Romanos en la Biblia, capítulo 12, verso 18, nos insta a hacer todo lo posible para vivir en paz con los demás. ¿Estás dispuesto a buscar la paz en tu familia? Incluso cuando parece difícil. La historia de Jacob y Esaú nos enseña que las familias pueden ser complicadas y disfuncionales, pero también que hay esperanza para la restauración. Hoy Dios te invita a ser un agente de cambio en tu familia, comenzando con la honestidad, el perdón y la dependencia de su gracia. Imagina tu familia como una casa en construcción. A veces hay grietas, paredes que se caen o malentendidos que parecen insalvables. Pero si Dios es el arquitecto, Él puede restaurar todo lo que se ha dañado. Permítele ser al Señor, Él, el centro de tu hogar, de tu familia. Oramos juntos. Padre, te damos gracias porque estas historias de familias imperfectas bien pueden ser las nuestras, porque reconocemos que cometemos tantos errores, aún en nuestro hogar, en la crianza de los hijos. Señor, nos han pasado tantas historias. Señor, esta palabra nos da esperanza, porque eres tú el Dios que restaura la familia. Eres tú el Dios, Señor, que sana nuestros corazones. Y en esta mañana, Señor, te entregamos nuestra vida, abrimos nuestro corazón a tu persona. Señor Jesús, en esta mañana
me arrepiento de mis pecados. Creo en ti, Señor Jesús, que eres mi Señor y mi Salvador, que has muerto en la cruz del Calvario por mis pecados. Ven a mi encuentro, Señor. Perdóname, límpiame, sáname, restaura mi hogar, restaura mi familia. Entiendo que si me reconcilio contigo, todo lo demás, las relaciones con los demás, en un proceso del tiempo, serán restauradas, serán sanadas. Por eso en este día me levanto en el nombre de Jesús, dándote gracias a ti, Señor, por tu gran cuidado hacia nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.